El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí conmigo en cabina mis hermanos Carlos y Alfredo. Hoy ellos ya están listos para tomar tus llamadas. También están aquí Sara y Sofía. Todos listos para tomar tus llamadas. Vamos a estar aquí, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde. Llegamos temprano hoy, la ciudad está desierta. Ojalá y tú nos estés escuchando ahí, todos los que nos quedamos y nos escuchas afuera. Te damos muchas gracias por no dejarnos solos. Te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres darnos una llamada, un comentario, cualquier petición. Son los números que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Para lo que gustes y mandes, esos son los números aquí en cabina. También podemos estar en contacto en correo electrónico. Nuestro correo electrónico es _la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es _la_palabra@hotmail.com. Nuestra página de internet también, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos muchas cosas, ahí están las prédicas de semanas anteriores, ahí tenemos algunos recursos para evangelizar, ahí puedes descargar las prédicas, tenemos Biblia en audio, hay varias cositas ahí si quieres visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. También podemos estar en contacto por medio del Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra, Volviendo a la Palabra. Ahí también estamos subiendo estas prédicas. Los que están lejos y no se reúnen con nosotros, ahí subimos las prédicas de los domingos también. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y mi número de celular, también para mensajes de texto o WhatsApp, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Igual para lo que se te ofrezca. Si te interesa alguna prédica pasada, si te interesan folletos para evangelizar, también tenemos un paquete de libros para evangelizar. Biblia, si no tienes Biblia, háblanos y te mandamos una Biblia. Y todo es sin costo, claro. Desde luego, háblanos ahí. Cualquier cosa estamos para servirte. Mi celular, 818-252-8607. También otro aviso, nosotros cuando gustes visitar nuestra librería, le hemos anunciado las últimas 2 semanas, tenemos una librería cristiana en Plaza Sendero, Apodaca. Esto es en Avenida Concordia, allá por la colonia Ébanos. Visítala y para todos nuestros escuchas, solo con mencionar que escuchas nuestro programa, te vamos a dar el 25% de descuento en cualquier cosa de la tienda. ¿Ok? Y para los que preguntan dónde nos reunimos, estamos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás, en el cruce de Juárez con Aldama. La dirección de hecho es Juárez 127 Altos, Cruz con Aldama, de hecho enfrente de la plaza principal. La plaza principal es ahí donde está el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y creo que son todos los avisos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si recuerdas, hace 2 semanas comenzamos lo que va a ser una serie de estudios sobre conceptos escatológicos y apenas estudiamos el primero y surgieron algunas dudas. Hablamos hace 2 semanas de la tribulación y vimos que la tribulación y la gran tribulación, lo que predican que es de 7 años y toda esa fábula no es bíblica, es una fábula inventada. Toda la doctrina futurista es una gran fábula. Eso hablamos hace 2 semanas, seguiremos hablando de ello. Si aún, no sé si te interesa la grabación de hace 2 semanas, ahí la tenemos disponible. Pero la Biblia lo que dice respecto al tema en Primera de Tesalonicenses 3:3 dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Le está hablando Pablo a cristianos y le dice, para eso estamos puestos, para la tribulación. La tribulación es completamente para los cristianos. Basta con ver los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva para saber que es así, ¿verdad? Sin ir más lejos, nuestro Señor Jesús dijo en Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Entonces, de ahí la pregunta es, entonces, ¿somos más que Jesús o somos seguidores de Jesús? Pablo también dijo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay versiones que dicen, todos los que quieren ser seguidores de Jesús padecerán persecución. Y dice todos. Es decir, no hay varias clases de seguidores. Todo aquel que sigue a Cristo tiene que padecer persecución. Lo ligamos con el que dijo ahorita Cristo. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos deberían de perseguir. La tribulación, para acabar pronto, la tendría que estar padeciendo todo el que se dice cristiano. La pregunta para nosotros es, ¿estás padeciéndola? ¿Estamos padeciéndola? ¿O cuál es el cristianismo en el que estás caminando? ¿Cuál es el cristianismo de hoy? ¿Repetir una oración? ¿Ir a una iglesia? ¿Hacer obras solamente? ¿Danzar? ¿Hacer nada? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús decía, el que pierda su vida la ganará? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué Jesús nos invitaba a dejar todo, deja todo y sígueme? ¿Por qué Jesús decía, por ejemplo, en Mateo 10:21, dijo, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres? Dice en el 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Estás siendo aborrecido? ¿Alguien te aborrece? ¿Alguien te está persiguiendo? Dice ahí mismo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Eso dijo nuestro Señor. No sé si veas lo contradictorio del cristianismo de hoy. No sé si lo veas. Por ejemplo, de la doctrina futurista. La doctrina futurista predica, no debe pasarte nada. La tribulación es para los que no son convertidos, para los enemigos de Dios. A los hijos de Dios nada les debe pasar. Pero Cristo, aquí en Mateo 10, en Mateo 24, está hablando a sus discípulos. De hecho, en Mateo 10 los está mandando a predicar. ¿A quién le crees tú? ¿Nunca te has preguntado, ¿no estaremos equivocándonos? Y si estamos equivocados, y si el cristianismo es otra cosa de lo que nos han enseñado hoy, ¿sabes cuál será nuestro final? Ok, ¿cómo saber si estoy en lo correcto? Para eso está la palabra, para darnos los frutos que debemos de estar pasando. Y la Biblia dice que deberíamos de estar pasando tribulación. Por eso empezamos la semana pasada a hablar de esto. ¿Por qué padecían tribulación? Porque predicaban. Por eso padecían tribulación. La semana pasada hablamos un poco de esto, de la predicación. Hablamos desde dos puntos de vista. Primero, dijimos la predicación del evangelio para el que es un cristiano es un mandamiento. Es un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo vimos en Mateo 28, en Marcos 16, es un mandamiento. Por tanto, todo aquel que no lo está haciendo está en pecado, porque el pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Y el pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces no es cristiano aquel que no predica el evangelio. En Ezequiel 3:18, en Ezequiel 33 dice lo mismo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es una advertencia
que tenemos que predicarle al impío, tenemos que advertirle, y todo aquel al que no le advirtamos nosotros, su sangre demandará el Señor de nuestra mano. ¿Te imaginas? Es un mandamiento, es pecado no hacerlo, y tiene castigo el no predicar el evangelio. Pero la segunda razón y la más importante del por qué deberíamos de estar predicando, no es solo porque es un mandamiento, es porque es el principal fruto. El cristiano predica porque le nace de su ahora corazón nuevo, de su corazón transformado. Ese es uno de los primeros y de los principales frutos. El nuevo corazón que nos da Dios se preocupa por los demás, ama a los demás, ama a todos como los amó Cristo. Y la mayor muestra de amor es la predicación del evangelio. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, te bautiza, te llena, lo primero que hace es, te hace hablar las maravillas de Dios, te hace predicar el evangelio. Y ese es el mayor deseo del cristiano, el mayor propósito. Para eso fuimos creados, para predicar. Si tuviésemos que resumir, ¿de qué se trata el cristianismo? De predicar, nada más, el evangelio. De que alguien nos lo predica a nosotros, Dios nos salva y nos convierte para luego nosotros salir y predicarlo al mundo. De eso se trata. Eso es lo que está llamando el Señor. Cuando se encontró con Simón y su hermano, les dijo: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese es el cristianismo. Un conjunto primero de pescados, que alguien nos pesca, y después salimos para ser pescadores. Eso es todo, así de simple. No nos hacen cristianos para encerrarnos en una iglesia, no nos hacen cristianos para cantar y saltar, nos hacen cristianos para salir y predicar el evangelio. Si alguien no está predicando con urgencia, sabiendo que es lo único importante que existe en la vida, es porque él mismo no ha creído el evangelio, y aunque no lo sabe, no es salvo. Aunque no lo sabe, aunque crea lo contrario, lo han engañado o se está engañando. Es así de sencillo el cristianismo. Alguien te predica, crees el evangelio, el Señor te salva, te convierte, y alguien dice: ¿y qué sigue? Sigue que tú prediques el evangelio a toda criatura, a todo el que conozcas, a todo el que te encuentres en la calle, en la escuela, en el trabajo, a los hospitales, en las colonias. Eso es todo. De eso se trata. De eso se trata. Así lo hacían ellos. Cuando vemos en Hechos 9, cómo el Señor tumbó a Saulo del caballo, ¿te acuerdas? Cómo después le manda a Ananías para que reciba el Espíritu Santo, y después dice: enseguida salió a predicar el evangelio. Enseguida alguien dice: es que yo no salgo porque todavía no me sé la Biblia. Pero si eres cristiano, sabes el evangelio. Vamos, si no sabes el evangelio, es porque no eres cristiano, porque es lo que nos salvó, el haber oído y creído el evangelio. Y eso es lo que tenemos que salir a predicar. Es así de simple. Así lo hacían ellos. Lee todo el libro de Hechos. ¿De qué trata? De que iban a una ciudad y predicaban. Ve Hechos 13, Pablo llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga para predicar. Hechos 14 igual. Hechos 12 ve a Pedro predicando. Hechos 4 se ve a Pedro predicando. Eso es todo. Luego Hechos 7 se ve a Esteban predicando. Eso es todo. Eso es todo. Esta es una clave para entender, no sé si llamarla como una reglita, pero sí es una clave que tú tienes que aplicar cuando estudias la Biblia para saber que algo es correcto o incorrecto. Por ejemplo, de lo que estamos hablando, dice la palabra que tendremos aflicción y persecución. ¿Cómo saber si sí es verdadero? Mira, vas y miras a Pablo. ¿Padeció? Sí. Pedro, ¿padeció? Sí. Jacobo, Esteban, Juan, ¿padecieron? Sí. Entonces es una doctrina verdadera. Por el contrario, todos los que te dicen que el cristiano no debe pasar tribulación, ve a la Biblia. Ve a la Biblia y los mismos ejemplos. ¿Pablo padeció? Sí. ¿Pedro padeció? Sí. Esteban, Juan, los discípulos, la iglesia primitiva padecieron. Entonces, esa de que no debes padecer es una falsa doctrina.
¿No te das cuenta? Es así de simple. Por ejemplo, los católicos te dicen que podemos y debemos orarle a la Virgen y a los santos, que no los adoran, nomás los veneran, que, ok. Vamos a ver, ¿Pablo le oró a la Virgen? No. ¿Pedro? No. ¿Los discípulos? No. ¿La iglesia primitiva? No. ¿Juan? Nadie. ¿Te das cuenta? Es una falsa doctrina. Cuando te dicen que habrá prosperidad, que Dios no nos quiere ricos a todos. Bueno, vamos a ver. ¿Pablo fue rico? No. ¿Pedro fue rico? No. ¿Juan fue rico? No. Es una falsa doctrina. ¿Verdad que es demasiado fácil? ¿Cómo permitimos que nos engañen así de sencillo? Si Dios nos quiere ricos a nosotros, ¿a poco a Pablo no? ¿A Pedro no? Si ellos eran más cristianos que nosotros. Si alguien te enseña que debemos dejar todo por Jesús, revisa otra vez el Nuevo Testamento. ¿Pablo dejó todo? Sí. ¿Pedro dejó todo? Sí. ¿Los apóstoles dejaron todo? Sí. Es una doctrina verdadera. ¿Te das cuenta? Es así de sencillo. Hoy nos dicen, Dios no quiere que nadie se enferme, ningún cristiano, porque mira, por sus llagas fuimos curados. ¿Será una doctrina verdadera? A ver, vamos a ver. ¿Tito enfermó? Sí. ¿Pablo enfermó? Sí. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces es una doctrina falsa. Así de sencillo es entender la Biblia. Pero nos dejamos engañar demasiado fácil. Hay quien dice, somos salvos por repetir una oración. Hay que decirle a la gente, repite una oración y serás salvo. Ok, vamos a buscar en la Biblia. ¿Pablo le dijo eso a alguien? No. ¿Pedro le dijo eso a alguien? No. Pedro, Pablo decían, arrepentíos y bautícense. Juan dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esa de repetir una oración es una doctrina falsa. Lo que salva es el arrepentimiento. Ok, vamos a examinar. ¿Quién lo predicó? Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, Pablo dijo, arrepiéntanse. ¿Te das cuenta? Es una doctrina verdadera. Ahora, hoy de lo que te hablo, a ellos los persiguieron, a nosotros deberían de perseguirnos, ¿verdad? ¿Por qué los perseguían? Vamos a avanzar un poquito en esto. Decíamos por lo que predicaban, y de eso hablamos la semana pasada. Predicar es un mandamiento y predicar es el principal fruto de aquel que ha recibido a Cristo. Si no estás predicando, no has nacido de nuevo. Esos son los primeros que, aunque se digan cristianos, si no están predicando la palabra, no son nacidos de nuevo. Tal vez eres tú que me estás escuchando, pero no te enojes. ¿El por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Lo que deberías de hacer es examinarte cómo has venido a Cristo y si en realidad has venido a Cristo. Ve a la palabra, examina la palabra. Hablando de eso y antes de seguir avanzando, para todos aquellos que están interesados y están estudiando la Biblia y saben que nosotros hemos hablado mucho de tener herramientas, de tener una concordancia. Sabes, hoy te quiero ofrecer una concordancia Strong. La vamos a poner ¿cómo decirlo? A disposición de ustedes. Vamos a recibir llamadas de gente que se la quiera llevar hoy y la próxima semana, y en la semana tercera vamos a decir quién se la ha sacado, el que el Señor diga, y te la vamos a enviar, ¿ok? Por si quieres llamarnos o mandarnos un mensaje al WhatsApp, un mensaje de texto, solo di que te interesa la concordancia, déjanos tu nombre y tu número y en 2 semanas diremos quién se la gana, ¿ok? Para ponernos a estudiar la Biblia. Eso es lo que debemos de hacer, ¿ok? El que no predica el evangelio no puede ser cristiano. Ahora avancemos. Bueno, y los que sí predican, hay que ver qué es lo que están predicando. Hay que ver. Hoy hay pocos cristianos que salen a predicar. Ok, pero los pocos que sí salen a predicar, ¿sabes? Es tan lastimoso lo que salen a predicar. Falta ver qué es lo que predican. No es salir por salir.
Miren, Mateo 23:15, dice el Señor Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, pero una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, depende de lo que salgas a predicar. Incluso hay gente que mandas al infierno. Por ejemplo, los católicos salen a predicar, algunos poquitos. Yo los he visto en hospitales, pero van con una virgen en una caja de vidrio o salen a hacer un rosario. Eso no salva a nadie. No predican el evangelio porque no lo conocen. Vamos, hay gente que hoy decía: oiga, ¿va a predicar algo de la Semana Santa? O que me pregunta: ¿qué es la Semana Santa? Pues no, es que no es nada. Los cristianos no celebramos una Semana Santa. Eso no es de nosotros. Eso precisamente es invención de los católicos. Nosotros no tenemos una Semana Santa. No tenemos santos a quien rezarles. Nosotros tenemos un Dios que es santo y que nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santos. Eso es todo lo que hay en santidad. No tenemos una Semana Santa ni un día santo. Todos los días lo son. Y todos los días son para luchar por santidad. Pero es la gente que insistía: oiga, ¿y qué va a hacer en Semana Santa? Nada, absolutamente nada. La Semana Santa no es de nosotros, es de los católicos. Y a ellos no conocen el evangelio. Ellos creen que llevando un ramito a echarle agua bendita, ellos creen que cuando recibieron ceniza y ahora porque no comieron carne roja, Dios está agradecido con ellos. Es decir, son los viernes, así es, ¿no? Cuando no comen carne roja y creen que ya con eso, ¿no? Eso le agrada a Dios, entonces pueden tomar, adulterar, pelear todo el año, que al cabo que el otro año en Semana Santa otra vez vuelven a mortificarse y van y le ofrecen a Dios entrar de rodillas al santuario y ya. ¿Te das cuenta de lo errado que es eso? ¿Ellos qué van a predicar del evangelio si no lo conocen? Si son ignorantes. Y tú escuchas a los que los enseñan, por ejemplo a los que enseñan aquí los martes, y los enseñan a que sigan siendo ignorantes, porque les conviene tenerlos ignorantes. Pero no basta con salir a predicar, hay que predicar lo que Dios quiere. Tú ves a los mormones salir de 2 en 2 hasta uniformaditos. Tú ves a los testigos de Jehová. Yo creo que son el mejor ejemplo. Ellos creen que están haciendo bien. Cuando tú les dices: oiga, somos los únicos que salimos. Y tienen razón. Porque los que nos decimos cristianos estamos encerrados en la iglesia saltando, cantando, aullando y ladrando, ¿no? Pero ellos creen que porque salen de 2 en 2, dice: es que así lo dijo Dios y eso los hace de Dios. O sea que si salimos de 3 en 3, eso ya no es de Dios. Ellos es lo que creen. No, lo que te hace ser de Dios es lo que predicas. El evangelio de los testigos, para empezar, como los católicos dicen que solo en ellos está la salvación, luego primero te muestran lo malo y la maldad que hay en el mundo y es verdadero, pero luego te ofrecen el reino. ¿Dónde es el reino? Aquí en la tierra. El infierno no existe. Cristo comenzó ya a reinar desde 1914. Nadie lo vio. Oye, la Biblia dice que todo ojo lo verá. No, nadie lo vio, fue en secreto, dicen los testigos. Y luego sus elegidos, sus 144,000, ellos van a estar aquí en el reino de la tierra. Y un evangelio totalmente distinto. La Biblia dice, 1 Corintios 11, 3, Pablo dice a los corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu u otro evangelio, todo lo toleras. Y eso es lo que están haciendo no solo los testigos, muchas religiones, los mormones, los católicos, los pentecostales. Eso es lo que están haciendo, trayendo otro Jesús, predicando de otro espíritu. Los testigos dicen: no es una persona, es una fuerza activa. Y los pentecostales dicen: no, hombre, también mal. Mira, el espíritu es esto, el que te hace hablar en lenguas, te tira al piso, te revuelca, te convulsiona. ¿Eso es el espíritu? Ese es otro espíritu. Y ahí mismo dice: y te predican otro evangelio. Otro evangelio. Eso es lo que abunda en las iglesias de hoy.
El evangelio solo es uno. Solo es uno. Y dijo Pablo en Gálatas 1, y el que predique otro evangelio es maldito para Dios. El evangelio, dice en Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Jesús, como cuando comenzó a predicar en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba el Señor. Prometió bienestar. Miren Mateo 8:20. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? ¿Te das cuenta? Cuando sanaba, dice, pero sí sanaba. Sí, mira Mateo 9:2. Mateo 9:2, cuando le bajaron al paralítico, ¿te acuerdas? Le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esa es la buena noticia. Vino a perdonar pecados. Dijo el Señor, no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Es la mejor noticia que ha existido y que seguirá existiendo. No vino a buscar a justos, sino a pecadores, a llamarlos. Dice Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y cuando habla de enfermos, se refiere a los pecadores. Y ahí mismo en el 9:13 dice, no vine a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento es el mensaje. Arrepentimiento es el requisito. Arrepentimiento es lo que Dios demanda. Arrepentimiento es lo que Dios quiere. ¿Qué predicó Pedro? En Hechos 2 le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Tú que escuchas hoy, eso es lo que Dios está ofreciendo. Arrepiéntete. Arrepiéntete y te perdonaré todos los pecados que hayas cometido. Todos. Tú que escuchas hoy, ese es el ofrecimiento de Dios. No importa qué hayas hecho, no importa. Si tú hoy te arrepientes, dice Isaías 1:18, vengan, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No importa si has matado 100 personas, si te sientes perdido y vienes a Dios, Él te perdona, Él los borra. No importa lo que hayas robado ayer, antier, no importa. Cuando le trajeron a aquella adúltera, le dijo el Señor, yo tampoco te condeno, pero hay una condición. Vete y no peques más. Ese vete y no peques más es arrepiéntete. Arrepiéntete. Pablo dijo en Hechos 17:30, Dios ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la buena noticia. No hay otra. Eso dijo Cristo, arrepiéntanse y les perdono los pecados. Oye, pero y luego todo lo que hice, yo lo perdono, dijo Cristo. Oye, pero todo lo que estropeé y hay que pagar, yo lo pago. Oye, todo lo que merecían nuestros actos, mi castigo, Él lo pagó ya en la cruz, en el Calvario. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Pablo lo explicó en 1 de Corintios 15. En el 15:1 dijo, les declaro
el evangelio que les he predicado, el cual recibiste, en el cual perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra, sois salvo. Tú que eres cristiano, si retenéis el evangelio no es algo que viviste una vez y ya, no, es algo que te tiene que perseguir toda tu vida. El evangelio es toda tu vida. Si no creíste, en vano. Porque les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio en la forma de pensar y vivir diferente. El arrepentimiento se muestra. La fe sin obras es muerta. ¿Okay? El arrepentimiento es el primer fruto de nuestra fe, del creer. Te lo digo porque hoy a veces hay gente que piensa que arrepentirse es pedir perdón. No es así. Hoy piensan que arrepentirse es llorar. Eso es otra cosa. Arrepentirse es dejar el pecado. Arrepentirse es vete y no peques más. Arrepentirse es ser de una manera, haber sido de una manera y hoy ser totalmente distinto. Una persona nacida de nuevo. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Es importante que lo entiendas, porque hoy hay gente, principalmente los cristianos, lo tenemos tan mal entendido. Creemos que pecamos, pero y luego cuando te sientes mal dices, eso es arrepentirse. No. Arrepentirse es dejarlo de hacer. Arrepentirse es dejar el pecado. Arrepentirse es caminar en santidad. Arrepentirse es, en Mateo 3:8, Juan les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirse es eso, dar frutos. ¿Cuáles? En Lucas 3:11 les aclara más. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. En el 3:13 les dijo, cuando le preguntaron, ¿nosotros qué hacemos? No exijan más de lo que os está ordenado. O los soldados le dijeron, y nosotros no hagan extorsión a nadie. Cambien de vida, dejen el pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar por tu pecado, pero seguirlo haciendo. Eso no es arrepentimiento. Un día nosotros lloramos, pedimos perdón, nos quebrantamos y Dios nos perdonó, borró nuestros pecados. ¿Qué seguía de ahí? Vete y no peques más. Ni modo que sigamos cometiendo el pecado. Por ejemplo, si soy ladrón, vengo a Dios, le pido perdón y Él dice que me perdona, pero mañana no voy a salir a robar otra vez. Si veo pornografía, vengo a Dios llorando, Él me perdona, pero mañana no lo voy a volver a hacer. Eso es burlarse de Dios. Romanos 6:1 decía Pablo, ¿a poco seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese se aparta, eso es arrepentirse. Arrepentirse. En Lucas 13 dice en el 13:4, ustedes piensan que aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén. Les digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Lucas? Ubícate tú en Siria, ubícate en Damasco, ubícate donde esté la guerra hoy y tú puedes decir, mira, los de Siria se están muriendo porque son pecadores y Jesús te manda a decir a ti que estás tan preocupado hoy, oye, ¿qué quiere decir esto en la Biblia? Los ataques a Siria y la guerra que se va a levantar. ¿Sabes qué quiere decir a ti y a mí? Que si no te arrepientes, perecerás igualmente. Dios te está llamando al arrepentimiento. Ese es el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Te digas cristiano, testigo, católico. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tú te arrepientes, Cristo murió por tus pecados y Él pagó, Él recibió el castigo que tú merecías. Antes de continuar, te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres marcarnos para algún comentario, para cualquier petición, si ocupas algo de material o si quieres participar.
en la rifa de la concordancia, llámanos, es el 8375-5051 y el 8375-5055. Llámanos, aquí estamos para servirte, o mándanos un mensaje al celular, es el 818-252-8607. Aquí, hablando del evangelio, vamos a llegar a la razón. ¿Por qué eran asesinados? ¿Por qué eran perseguidos si traían una buena noticia? ¿Sabes por qué? Por lo que estamos hablando. La predicación del evangelio, de verdad, la buena noticia, incluye decirle a la gente que son pecadores. Eso es lo primero. Parece algo malo, pero no lo es. No lo es. Esto es, de hecho, responder. ¿Para quién es el evangelio? ¿Para quién es la buena noticia? Es algo muy simple. Jesucristo, ahorita leímos, dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. El evangelio es para el enfermo, que se sabe enfermo, que se sabe moribundo. Para ellos traemos el evangelio. Esto es como si vendes crema para espinillas. ¿Para quién es? Para el que tiene espinillas. Esto es como cuando inventen la vacuna contra el cáncer. ¿Para quién es la buena noticia? Para el que tiene cáncer. Hoy estamos hablando del evangelio, pero ¿para quién el evangelio es evangelio? Para aquel que se sabe pecador. Para él. Él vino por el enfermo. Él vino por el pecador. Pero no habla de enfermedad física, sino de enfermedad espiritual. Romanos 5:8 vimos ahorita, siendo aún pecadores. Primera de Corintios 15 vimos que dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nuestros pecados. ¿Qué merecían? Todo lo que padeció Cristo, su pasión, la traición de sus amigos, su sacrificio, los latigazos, la cruz, los clavos en las manos, los clavos en los pies. Eso merecía tu pecado y el mío, ser molido, como dice Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones. Eso es lo que merecía. Mira, tú que estás en casa, lee todo Isaías 53. Eso es lo que merecía nuestro pecado, ser molido. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero primero tienes que morir, tienes que saberte pecador. Ese es el creer que nos salva. Nos encanta a los cristianos y decimos, somos salvos por creer. Yo creo, pero ni sabemos qué es lo que creemos, o creemos otras cosas. Pero el creer que nos salva tiene su inicio en creer que soy pecador. He creído que soy sucio. He creído que he ofendido toda mi vida a Dios. He creído que merezco el infierno. He creído que mi Dios me tendría que haber quemado, y después te brilla la luz del evangelio. Ese es el creer que salva. Si a ti te invitaron a la iglesia a cantar solamente, no eres salvo. Si a ti te hicieron repetir una oración, hermano de mi alma, no eres salvo. Escucha lo que es el evangelio. No has sido salvado si alguna vez no has creído primero que has ofendido a Dios, que el infierno era para ti. Por el amor de Dios, despierta. Ese es el creer que salva. Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese es el creer que salva, que eras del diablo, eras hijo del diablo, y hasta allá fue el Señor y te compró, te redimió. Le dijo, ¿cuánto quieres por ese morenito? ¿Cuánto quieres por esa morenita? Y dijo, la sangre dio el Señor por ti y por mí. Estábamos muertos, dice Colosenses 2:13, que estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio, clavándola en la cruz.
Esos éramos tú y yo. Ese es el evangelio. Tú y yo merecíamos el infierno. No solo lo merecíamos, caminábamos hacia el infierno. Pero el Señor nos rescató. Éramos culpables, teníamos una gran deuda, pero el Señor la pagó por mí, por ti. Si nuestro Señor no hubiese pagado, tú y yo arderíamos en el infierno. ¿Por qué no nos está pasando lo que a ellos les pasaba? ¿Por qué no estamos viviendo como los discípulos vivían? Porque no hemos creído lo que ellos creen. Claro que somos salvos por creer, pero no cualquier creer. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. Ellos creyeron en algo que era digno de perder su vida. Ellos creyeron en algo que nosotros no hemos creído. Despertemos, pueblo de Dios. Analiza tu vida, analiza esa iglesia en la que estás yendo, analiza lo que predica tu pastor. Vuelve a la palabra en tu casa, toma la Biblia, por el amor de Dios. Tu vida está en peligro, la de tu familia. No es un juego. No es un juego. Ser cristiano no es como escoger a Tigres o a Rayados o al PRI y al PAN. Ser cristiano es ir al cielo o al infierno. Ellos creyeron el evangelio y vivieron para el evangelio. Él murió por nuestros pecados. ¿Sabes todo lo pecador que fuiste? El Señor una vez dijo, es que ama más al que se le perdona más. Es así de simple. Si tú no sabes lo pecador que fuiste antes, por eso es la vida que hoy tienes. Pablo decía, soy el más grande de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor. Pablo sabía que no era digno. Pablo decía en 1 de Corintios 15:9, soy el más pequeño de todos, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno. Pablo sabía que estaba muerto en delitos y pecados. Pablo sabía que era hijo de ira. Pablo sabía que era un hijo del diablo hasta que Dios lo rescató, hasta que Jesús lo encontró en camino a Damasco, hasta que Jesús lo tumbó del caballo. Si no ha sido por nuestro Señor, esa es la raíz del evangelio. ¿Sabes tú lo que eras? ¿Sabes de lo que fuiste rescatado? Puedes gritar hoy con gusto y alegría, si Dios no nos hubiese rescatado, si no ha sido por mi Señor, me hubiese quemado eternamente. ¿Sabes? ¿Imaginas tanto dolor que íbamos a sufrir? ¿Imaginas ir al infierno? ¿Imaginas la tortura eterna? Si nuestro Señor no hubiese pagado por nosotros, arderíamos eternamente. ¿Imaginas un fuego eterno que nunca se apaga? ¿Imaginas un gusano que nunca muere? ¿Imaginas un crujir y un rechinar de dientes? Ese era nuestro lugar. Nuestra piel quemándose eternamente, nuestro cuerpo descomponiéndose eternamente, no dejando de sufrir, de doler, de arder. Pero Cristo pagó por nosotros. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó por nosotros. Esa es la gran noticia, esa es la buena nueva, ese es el evangelio. Mi vida y tu vida llevaban al infierno, pero el Señor nos rescató. Yo era pecador, tenía una deuda grandísima con mi Dios, merecía castigo, pero mi Jesús lo sufrió en mi lugar, pagó en mi lugar, se subió a una cruz en mi lugar, cargó con mi pecado, bajó al infierno por mí. Lo entendió Pablo, lo entendió Pedro, lo entendió Juan. ¿Y sabes qué hicieron? Salieron a dar su vida por el Señor. No se encerraron a cantar, no se encerraron a aullar, no se encerraron a hablar en lenguas. Salieron a predicar la buena nueva, la única buena nueva. Todas las demás son mentiras del diablo. ¿Cómo te invitaron a Cristo a ti? ¿Tú cómo invitas a los demás, hermano? Despierta. Tú que no estás predicando, tienes que salir a predicar.
pero a predicar el evangelio. Puedes estar trabajando para el diablo sin saberlo. Sin saberlo. Si tu amigo tiene problemas en el matrimonio, ¿qué le decimos? Ven a Cristo y te va a resolver todo. Es una excelente noticia, pero no es el evangelio de Jesús. Y todo aquel que no predica el evangelio de Cristo es maldito. Y muchos cristianos lo están haciendo hoy cuando salen a predicar en la calle. Y eso decíamos ahorita, si estás dentro del 1% que predica, salen a invitar a la gente a repetir una oración. Ese no es el evangelio de Cristo. Repetir una oración no es el evangelio de Cristo. El evangelio es de lo que estamos hablando. Pecador, mereces el infierno. No te lo digo porque te esté juzgando, pero es necesario que se lo digamos. Tus actos merecen castigo. Seas mi primo, seas mi tío, seas mi mamacita, mi papá, mi papito. Tus actos merecen castigo, papá, compadre, compañero de trabajo, jefe, amigo de escuela, de colonia. Tus actos merecen castigo. Ese es el primer paso para predicar el evangelio. No se le dice a la gente, ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y nada te va a faltar, ven a Cristo y todo será color de rosa. Cuando todo el que está haciendo eso es maldito para Dios. Maldito, maldito. Eso es lo que dice la palabra en Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito para Dios. Imagínate la palabra. Tú que has hecho esto, hermano, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por lo que has hecho. ¿Te das cuenta? Pablo decía, si yo mismo predico otro evangelio, soy maldito para Dios. Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué evangelio estás siguiendo? No es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La mayoría de pastores de hoy es lo que han hecho. Han pervertido el evangelio de Cristo. Lo han cambiado por baratijas. Pero la gente está encantada con esas baratijas. Vengan a la campaña. ¿Quieren un milagro? Vengan a la campaña. Baratijas. Evangelio del diablo. El evangelio de Cristo es salvación, es perdón de pecados. Hermano, si tú has compartido otro evangelio, arrepiéntete y empieza a trabajar para el Señor. Si tú le has predicado a alguien, ven a Dios y todo se arreglará. Ven a esta campaña y el Señor te salvará. Eres maldito para Dios, así tengas 30 años de pastor. El evangelio se nos mandó predicar. Hay gente que pregunta, bueno, pero ¿y al que está en la cárcel qué le decimos? El evangelio. Y al pobre, el evangelio. Y al rico, el evangelio. Y al que está moribundo. Hay gente que nos dice, bueno, pero ¿y al que ya se va a morir? El evangelio. Con más urgencia. Porque se está muriendo. El evangelio es lo que salva. ¿Qué le vas a decir a un moribundo? Repite esta oración. Se muere, se va al infierno y el Señor te demandará su sangre. Hay que predicar el evangelio. El evangelio es lo que salva. ¿No te has dado cuenta por qué nadie nos persigue? Como dice la Biblia. Porque nadie predica el evangelio. Cuando se predica el evangelio, ¿sabes? La gente siente. Mira, algunos que me están escuchando ahorita están sintiendo eso. ¿Sabes? El que está diciendo, ¿quién se cree este? Solamente Él es perfecto. Eso es lo que se siente, hermano, cuando se escucha el evangelio de verdad. Para eso se hizo el evangelio. Oye, pero ¿y si se ofenden? Dijo el Señor que se ofendan. Oye, ¿y si se quieren ir ustedes también? Pues se van ustedes también. La palabra de Dios es así. Cuando se predica el evangelio de verdad, se siente
lo que tal vez tú estás sintiendo. Otra vez está el que se cree perfecto. Otra vez está ahí el que solo está tirando a los pastores. Otra vez eso es lo que se siente, hermano. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque confrontaba a Herodes, a un gobernador. Le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Imagínate si los pastores de hoy se hubieran topado con Herodes. ¿Sabes qué le hubieran dicho? Herodes, pecador, ¿quieres que oremos por ti? Es lo que hoy hacen. Hay pastores ofreciéndose. Gobernador, ¿quiere que oremos por el gobernador? ¿Quiere que oremos por el alcalde? Nos invitaron a orar por el alcalde. ¡Wow! ¿Y qué vas a hacer? ¿A orar por un pecador? No, al pecador se le dice que es pecador. Primero, ¿sabes qué le decía Juan a los fariseos? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros, ¿qué le hubiésemos dicho a los fariseos? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ese no es el evangelio, hermano. Despierta, tú que te dices cristiano. No incomodamos a nadie, por eso nadie nos hace nada. Hoy hasta nos enseñan, es que hay que respetar. ¿Sabes? El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso lo dijo Benito Juárez. Eso no lo dijo Cristo. Cristo no nos mandó respetar. No nos mandó respetar. ¿Por qué? Él nos mandó decirle al pecador que es pecador. No porque nos mande enjuiciar, porque nos mandó salvar. Porque nos mandó salvar. Y nadie puede ser salvo sin primero sentirse perdido. ¿Qué predicó Pedro en Hechos 2? En Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, casa de Israel, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, ustedes con su pecado lo mataron. Eso es lo que manda el Señor, te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Eso de preguntarle a la gente, ¿quieres aceptarlo como tu Señor? Es la mayor tontería. Es la mayor trabajo del diablo. Jesús es Señor de todas las vidas, lo aceptes o no lo aceptes. Esteban, que salió a predicarles, les decía, son iguales que sus padres, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Lo empezaron a apedrear. Porque a ti ¿cómo te van a apedrear? ¿Cómo te van a apedrear si no sales a predicar? Y cuando sales le dices a la gente, Dios te ama. Ve y dile a un adúltero, Dios te ama. Dice, qué bueno, qué bueno. ¿Quiere decir que a Dios le gusta mi pecado? Qué bueno. No. Pablo fue a confrontarlos con el pecado. Por eso lo apedreaban, lo latigaban, lo querían matar. ¿Te das cuenta? Ahí está la persecución. Ahí está la persecución. Juan 6:60, dura es la palabra. En el 66 dijo, desde entonces muchos volvieron atrás. El cristianismo de hoy, ¿de dónde salió? El evangelio que hoy predican, ¿de dónde salió? El evangelio, lo primero que hay que decirle a la gente que es pecadora. Aunque no le guste, de hecho no le va a gustar. Por eso te van a querer matar, te van a querer apedrear. Por eso a ellos les pasaba. Segunda de Corintios 4 dice, porque el evangelio está encubierto. En el 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo te presenta otro evangelio para que nunca vayas al evangelio que salva de verdad. Mira esta clave. Mira, ¿sabes? ¿Cómo sabes si has reconocido el evangelio? Si has creído el evangelio. Si yo te pregunto a ti que eres cristiano, ¿eres bendecido por Dios? Claro que todos van a decir que sí. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Todos estamos agradecidos con Dios. Si yo preguntara por qué,
Mira, muchos van a decir, porque me libró del vicio, porque me quitó lo borracho, porque tenía problemas con mi esposa y ahora estoy bien, porque recibí un milagro. Es lo que la mayoría de la gente dice. Porque mi hijo estaba muerto y ahora está sano, por mi trabajo, por mis estudios, por mi título, etcétera. ¿Sabes? Todo eso refleja que no sabes lo que es el evangelio. ¿Por qué estás agradecido con Dios? Todo aquel que ha conocido el evangelio, ¿sabes qué diría? Porque mi vida iba al infierno, porque era un infeliz pecador, porque era un enemigo de Dios, porque mis actos merecían la cruz, pero Él me salvó, Él me perdonó, Él pagó por mí. Y lo demás, ¿de qué demás me hablas? Para eso vivo, para Él, porque Él pagó por mí. ¿No entiendes? Yo era su enemigo y Él pagó por mí. Yo iba al infierno y Él bajó por mí. ¿Te das cuenta? Ese es el evangelio para mí, que creí un día y es el que hoy predico. Esa es la buena noticia. No hay otra buena noticia. Esto no tiene comparación con ser el hombre más rico del mundo. El evangelio lo ocupa Carlos Slim, lo ocupa Donald Trump, lo ocupa todo aquel que se esté pudriendo en dinero. Ocupa el evangelio. Ocupas el evangelio. A ellos por eso los perseguían, pero a nosotros no. Ellos por eso dejaron todo, pero nosotros no, porque no hemos creído lo mismo. No hemos creído lo mismo. Claro que se es salvo por creer, pero no hemos creído lo que ellos creyeron. Y eso se ve con nuestras vidas, porque no estamos viviendo lo que ellos vivieron. Es el creer que salva, el evangelio, toda buena noticia que te prediquen, que no es esta, que Dios te rescató de su misma ira, de la ira de Dios. ¿De qué fuimos salvos? De su ira, del infierno, del castigo, del fuego. Todo aquel que te predique otro evangelio que no es este, viene del demonio, del diablo. ¿Te das cuenta? No se nos manda, hermano, tú que eres cristiano, no se nos manda cuando alguien está en una prueba o está en el hospital o sin empleo, no se nos manda decirle, Dios te va a resolver todo, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No se nos manda decirle al mundo que Jesús es cool, que Jesús es divertido. No se nos manda decirles que el cristianismo no está aburrido. Se nos manda decirle al mundo, a tu familia, a tus papás, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos del trabajo, a todo el mundo, que a Dios no le gusta su vida. No le gusta tu vida. No la conozco cómo es, pero a Dios no le gusta. No importa cuántos años tengas, tu pecado lleva al infierno, tu pecado merece castigo de parte de Dios, pero ahí viene la buena noticia, y solo si alguien lo reconoce que es pecador. Por algo el Señor nos dice, no le lancen las perlas a los cerdos. ¿Ok? Cuando alguien reconoce que es pecador, que está llorando, que se siente perdido, a él se le da la excelente noticia. Si te arrepientes, es decir, si abandonas tu pecado, si cambias de vida, el castigo ya no es para ti. Él te salva, Él te perdona, Él te lleva al cielo, Él te adopta como su hijo. Tú que merecías todo lo que merecía tu pecado, Él lo paga. Él se subió a la cruz, Él derramó su sangre por ti. Eso es lo que se nos mandó predicar. No se nos mandó animar pecadores y decirles, no pasa nada. ¿Quieres repetir una oración? No, se nos mandó decirle a todo pecador, tu pecado lleva al infierno. No te estoy juzgando, te traigo la mejor noticia que ha existido y existirá. Que si te arrepientes, dejas tu pecado, el Señor te perdona, y el día de mañana, cuando Él venga por ti para llamarte a cuentas, vas a estar delante de Él. Él te perdonará. Él te dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el evangelio. Los sanos no tienen necesidad de médicos.
Isaías 58:1. Clama, voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Ese es el evangelio que nos mandó predicar. Aunque se enoje el pecador, no le va a gustar, pero lo hacemos por su bien, para que sea salvo. Dios está buscando predicadores de su evangelio que salgan a confrontar al mundo con el pecado. Pero cuando se arrepientan, lánzale ahora sí las perlas y dile: el Señor te ama, el Señor te perdona, levántate, resplandece, cristiano. No rebajes el evangelio de Cristo. Dios te bendiga y nos escuchamos el miércoles y jueves de la próxima semana, si Dios lo permite. XEMR 1140 de amplitud modulada.